Génesis 1:28 al 2:3. Dios no ha dejado de crear, aunque aquí se nos habla de que Dios completa la creación, pues todavía Él sigue creando. Entonces vamos a ver por qué. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, ahí están viendo el Génesis 28 en hebreo. Y bendijo a ellos Dios y dijo a ellos: Dios, fructificad y aumentad y llenad la tierra y sometedla y dominad en el pez de el mar y en la ave de los cielos y en todo viviente, el reptante sobre la tierra. Bien. Entonces solamente cuando el hombre y la mujer cumplen su función y están unidos, podrán tener señorío en toda la creación. Si no lo están cumpliendo de esta manera, va a ser un caos. La tierra va a ser un caos, la naturaleza se va a echar a perder, y esto es lo que estamos viviendo. O sea, en el estudio pasado vimos que el hombre y la mujer se complementaban en forma perfecta. Ambos tienen atributos divinos, unos que son de hombre y otros que son de la mujer. Para que esto se cumpla perfectamente, tienen que estar el hombre y la mujer unidos. Entonces por eso dice la escritura que van a ser un solo ser. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán un solo ser. El hombre y la mujer individualmente no están cumpliendo su propósito, pero una vez que cumplen este propósito, Dios les dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta palabra bendecid y los bendijo Dios tiene como raíz las letras que componen la palabra rodilla, berg, es decir, bendecir significa en esencia arrodillarse. ¿Y cómo es entonces que Dios bendice al ser humano? Implica esto como una reverencia. Si en algún sentido indica que Dios le está dando una autoridad impresionante, eso era lo que hacían las majestades. O sea, Dios pone al hombre y le bendice. Dios está dispuesto a ayudar a honrar al ser humano, siempre y cuando el ser humano cumpla con el propósito divino. Y le dijo: fructificad. Esto no solo tiene que ver con el fruto de multiplicación, sino que tiene que ver con un fruto espiritual. ¿Y qué significa dar fruto? Si un árbol es de manzanas, su función es dar manzanas. Si la función del hombre que acabamos de decir es recordar, en el estudio anterior vimos esto, recordar, su fruto es guardar el mensaje y transmitirlo. En el caso de la mujer, fructificad es cumplir la función. Juntos la cumplen, para lo cual Dios los creó. Una vez que ambos cumplen la función para la cual fueron creados, una vez que el hombre esté almacenando y transmitiendo la información de Dios que le fue dada, y la mujer esté recibiendo y transmitiendo a las generaciones venideras, entonces ahora sí, multiplícate. No te vayas a multiplicar antes de fructificar. ¿Y qué está haciendo la humanidad? Está primero multiplicándose, y fructificar, pues, adiós, bien, gracias. ¿Cómo está ahora la situación? Igual, explosión demográfica, pero no hay recuerdo de Dios. La mayoría no se acuerda de Dios. ¿Por qué? Porque otra vez el ser humano, el hombre y la mujer, no están cumpliendo su función. Una vez que cumplan su función, entonces llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
La palabra sojuzgar significa písenla, sujétenla, transfórmenla con fuerza. Ustedes tienen que transformar el planeta, transfórmenla con fuerza, nos dice nuestro Padre, con trabajo, con diligencia. Y este planeta se tiene que convertir en un Edén, en un paraíso. Así tendría que ser la Tierra. Señorear es controlar, dominar, controlen el planeta. Es importante considerar que la sujeción de la Tierra y el control y dominio de sus criaturas le fue entregado al ser humano como hombre y mujer. No se puede lograr de manera independiente. Dios no es ni machista ni feminista. Le entregó el control a ambos, trabajando en armonía, juntos cumpliendo cada uno su función. Por eso el matrimonio implica la perfección de la capacidad humana para tener éxito trabajando como un equipo. No pueden estar separados. Recuerden que ambos representan los atributos divinos. Si el hombre toma las decisiones, él solo le va a faltar sensibilidad que la tiene la mujer. Y si la mujer toma las decisiones sola, le va a faltar también la frialdad, la objetividad que le da el hombre. Se necesitan ambos en armonía, trabajando juntos. Tomar decisiones sin buscar la opinión del sexo opuesto es tener una sola perspectiva parcial de las cosas, ya que los atributos divinos se manifiestan en plenitud en ambos sexos unidos, actuando en base a la función que ya vivimos. Por eso tantos errores se cometen en los matrimonios a la hora de tomar decisiones sin consultar al otro, porque están tomando decisiones solamente con una parte de los atributos divinos. Le falta la otra parte y van a tomar decisiones equivocadas. Se necesita que ambos tomen decisiones juntos. Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que esté sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y dijo, acuérdense que esto se lee de derecha a izquierda. Esto es una traducción primaria, no significa que esté del todo bien, sino que me gusta mostrarles esto porque es un primer acercamiento a lo que yo quiero que ustedes hagan y verifiquen por ustedes mismos. Esto es una Torah donde yo he sacado estas imágenes que es interlineal, pero hay varias Biblias que están en línea. Una de ellas es la paralela y que tiene traducciones, incluso tiene los Strong, que es un diccionario que tiene todas estas palabras numeradas. Entonces, de acuerdo a la numeración, usted va y encuentra la definición de la palabra. Entonces dijo aquí, y dijo Dios, aquí dice Elohim, Dios, mira, doy a vosotros Ed. Esto es Ed Aleph Taf, que significa que aquí está el Mesías. Él dijo, yo soy la Aleph y la Taf. O sea, en griego, el alfa y el omega, ¿verdad? Pero en hebreo, la Aleph y la Taf. Entonces aquí está presente el Mesías. Y fíjese que esta palabrita no tiene traducción. Aquí estos dos asteriscos significa que esto no tiene traducción. Entonces es simplemente algo gramatical, pero o sea, está aquí el Mesías, ¿ya? Todo de planta semillosa, semilla que sobre faz de todo de la tierra. Y Aleph Taf, otra vez, fíjese que otra vez están aquí los dos asteriscos, no tienen, esta es la conjunción y el Mesías sería esto en una interpretación más profunda. Todo del árbol que en él. El diseño original era que el hombre comiera semillas, frutas y verduras. Esa era la voluntad del Padre Eterno originalmente. ¿Por qué? Porque no había necesidad en aquella época de matar. La muerte
entra a causa del pecado. A partir de ese momento entra la cadena alimenticia, la necesidad de matar, y ya cambia totalmente todas las cosas. Actualmente, aunque hay mucha controversia y muchos debates de que si el hombre puede ser totalmente vegetariano, y hay otros que ya hay quienes dicen que no, que si se requieren las proteínas de los animales, porque solamente de la proteína animal se puede procesar cierta energía que necesita el hombre, y es todo un tema médico controversial. Sin embargo, en la Torá no está prohibido comer carne, ¿sí? Es simplemente que la carne entra después de que fuimos expulsados del jardín del Edén, porque ya empezaron las matanzas. El mismo Yeshua lo hizo. El celebrar la Pascua implicaba comer cordero, y hay allí mandamientos que tienen que ver con comer carne, etc. Las ofrendas que se presentaban en el templo eran animales. Cuando se restaure el reino y una vez más estemos en la tierra restaurada, entonces volveremos a ser vegetarianos otra vez. No va a haber más muerte, no va a haber más sufrimiento. El león estará ahí con el cordero. A eso es que se refiere esa palabra, porque ni siquiera va a haber depredadores entre los animales. Génesis 1:30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les dará para comer. Y fue así. Y para todo animal de la tierra, y para toda ave de los cielos, y para todo reptil sobre la tierra, que en el aliento de vida, otra vez aquí es el Mesías, fíjense, sin traducción, todo de verde planta para alimento, y fue así. Y ahora Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, día sexto. Vemos el versículo 31. Y vio Dios Aleph Taf, el Mesías incluido aquí en toda la creación, todo que hizo, y mira, muy bueno, y fue tarde y fue mañana, día sexto. Y concluye este capítulo 1 con las palabras y fue bueno en gran manera. Esta frase en hebreo es top meot. Meot significa literalmente abundancia de recursos, completo, grandioso, lleno de fortalezas. O sea que cuando Dios vio todo lo que había hecho, todo lo que estudiamos, dijo, he aquí que todo es abundante de recursos. Esto es completo, esto es grandioso, esto está lleno de fortalezas, esto no tiene debilidades. Cuando Dios creó esto, dijo, lo di todos los recursos y todo el potencial, todas las fortalezas para que se desarrollen. ¿Qué hizo el ser humano con esto? Es interesante que esta palabra meot es la misma palabra que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Meot, que dice, y amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En hebreo dice, beahavta, amarás, et Adonai, et Jehová bechol levabeja, con todo tu corazón. Ubehol nachsheja, la palabra nefes significa alma, como ya lo vimos. Todo lo que hay dentro, sangre, todo lo que implica el funcionamiento del cuerpo, vas a amar a Dios con todo tu corazón, o sea, con todo tu cuerpo y con toda tu alma y con todo lo que circula en medio de ti, que es la sangre, que es tu alma. Con eso lo vas a amar. Y dice, Ubehol meodeja, que es con todos tus recursos, con todo lo que tengas a la mano, recursos económicos, recursos de tiempo, etcétera. Con todo lo que tengas lo vas a amar. Eso significa meodeja. ¿Por qué estamos llamando o llamados a amarle así y darle todos nuestros recursos? Porque en Génesis 1:1 dice, Él nos dio todos los recursos. Entonces, cuando le damos todos los recursos, estamos devolviendo
lo que Él nos dio, imitándolo, siendo como Él, ser conformados a su imagen. Vamos a ver, en primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Después de haber estudiado y comprendido este capítulo, te has dado cuenta de la abundancia de recursos con las que Él te ha amado, con las que el Padre te ha amado. Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿y qué pasa con aquellas mujeres que no tienen esposo? ¿De quién van a recibir? ¿Cuál crees que es la respuesta? Mientras no tengan un esposo terrenal, ¿quién es momentáneamente su esposo? Pues tienen mucha suerte porque tienen un esposo celestial. Y te aseguro que de él vas a recibir todo. Ahí, si no tienes que digerir nada, porque ahí todo lo tienes. Ahí todo lo que recibes de él es maravilloso. Así que Dios les bendiga, y dice la Escritura que en él estamos completos. Él nos complementa. Entonces acabamos aquí el capítulo 1 y nos introducimos inmediatamente en el capítulo 2. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 1. Y fueron hechos los cielos y la tierra y todo su ejército. Entonces aquí Dios completa todos los elementos de la creación. Y aquí en el capítulo 2 se introduce el texto que dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra. En la traducción aquí que vimos en el interlineal dice y fueron hechos. Y todo el ejército de ellos, es decir, los 6 días bastan para completar todo lo necesario en la creación. Es decir, los 6 días son equivalentes a 14.800 millones de años, como vimos en los estudios pasados. Empecemos por analizar entonces la palabra acabados o hechos. Este primer versículo es un resumen de la creación total. O sea, son los 7 días y nosotros estamos incluidos ahí en el día sexto, ¿sí? Ya finalizando ese día sexto para empezar Shabbat, ¿sí? Y nos dice que fueron acabados todos los elementos de la creación, de la naturaleza o del universo. La raíz de la palabra acabados en el hebreo es la palabra kalab, que significa cesar, estar terminado, perecer o transitivamente completar, preparar, consumar. Literalmente que está completo. Un dato interesante es que con estas mismas letras se dice una palabra muy conocida, sobre todo para aquellos que se han casado bajo la jupa. Yo me casé con mi esposa en una jupa, ¿sí? Y he cantado, o sea, hay una canción que dice Kol Sazón ve Kol Simcha, Kol Hatán ve Kol Kalá. Eso lo cantamos ese día. La traducción de este canto dice voz de júbilo y de alegría, voz de esposo y de desposada o de esposa. La palabra kalá también significa esposa y se relaciona con completar. Así pues, el concepto hebreo de kalá significa que algo se completa. Por eso se le llama a la esposa así, porque lo que hace la esposa con el esposo es complementarlo. La esposa es la que complementa al hombre y por eso la palabra kalá, esposa, tiene la misma raíz que la palabra acabados. Esto es un dato interesante. También es interesante de estos 6 días es que aún no concluyen, ya que el Padre Eterno todavía no descansa de crear. La pregunta es, ¿ha terminado Dios de crear? ¿Quiere esto decir que Yeshua, el creador del universo, de la tierra, ya no está activo? Las manos de este Dios alfarero y jardinero siguen activas, moldeando la tierra, haciendo surgir la vida y con su aliento vivificando la libertad del hombre. Ni siquiera el rechazo del hombre a ser colaborador en esta obra ha frenado el impulso creador de Dios.
bueno, en estas islas que son volcánicas, estas islas Japón. Japón, ¿sí? Entonces sale la lava, llega al mar y está creando todavía más islas, más islas, más islas, ¿sí? Entonces todavía el Eterno no ha dejado de crear. Ahora, nosotros mismos somos creación del Padre Eterno. Nosotros mismos, yo les decía a ustedes que las 22 letras son los 22 cromosomas que tiene tanto el hombre como la mujer. Tal vez hablaba ese día de genes, pero en realidad son cromosomas, ¿ya? 22 cromosomas, y el Padre Eterno pone el cromosoma 23 de cada uno, tanto del hombre como el de la mujer. Entonces tenemos ahí que todavía el Padre Eterno está creando. O sea, todavía hay miles de especies que se siguen conociendo, porque incluso especies de pájaros salen, especies de insectos que no se conocían, siguen descubriéndose cada día. Entonces yo no puedo hablar de que todavía el Padre Eterno haya dejado de crear, ¿cierto? Incluso esto se dará cuando se cree el nuevo cielo y la nueva tierra. Ahí sí ya cesará la creación. Y entonces ya no existirá la muerte. Y si no existe la muerte, entonces ¿qué pasa? Entonces ya todo cesa la creación, cuando ya la muerte haya sido lanzada al lago de fuego, cuando Hasatán haya sido lanzado al lago de fuego. ¿Ah? Ya tendremos nosotros una tierra nueva y un cielo nuevo, y ya el Padre cesará su creación y entraremos en un Shabbat permanente, ¿sí? Incluso estamos hablando de que estamos llegando al año 6000, si ya lo estamos bordeando, ya llegamos, y estamos estamos muy cerquita de entrar al milenio del Shabbat, pero este milenio del Shabbat es el milenio del reinado del Mesías. Entonces estamos muy cerca ya a esa gran tribulación, ¿sí? Pero que después va a tener un premio enorme. Dios creó y sigue creando, sigue dirigiendo la naturaleza, de modo que por ella misma sea capaz de autorregenerarse o autoprotegerse. Un ejemplo de ello es el cuerpo humano, el cual tiene la capacidad, por medio de su sistema inmunológico, de autoprotegerse de factores externos. Bueno, pues así Dios hizo la creación. Imagínense la sabiduría de Dios al tener o al haber hecho estos ecosistemas que tienen la capacidad de mantener un equilibrio perfecto y de proteger a todas las especies. En el momento que ese equilibrio se rompe, viene la extinción de los animales y por consiguiente extinción de la vida misma. Ahora bien, si nosotros estamos diseñados para autoprotegernos, para ser parte y servir de equilibrio al sistema que Dios creó, nuestra función como tal sería autoprotegernos, cuidar de todo lo que existe. Sin embargo, como seres humanos, preguntaría yo, ¿eso es lo que estamos haciendo? O sea, cada día hay más contaminación, cada día hay más, incluso sobrepoblación en el mundo, ¿sí? ¿Qué pasaría si Dios deja a la humanidad que siga y siga con sus prácticas? ¿Cuál es el estado de salud de la humanidad? O sea, esto pasó en los tiempos de Noé. Él metió su mano y por eso vino el diluvio. Pero pues esto no es de autoprotección. El hombre no se está autoprotegiendo, sino autodañando, autodestruyéndose, porque estamos dañando nuestra casa, la casa que Dios nos dio para vivir. Si dañamos esta casa, ¿dónde vamos a vivir? Pues nos morimos, ¿sí? Por eso Dios va a tener
que detener a la humanidad antes de que ella se autodestruya completamente. Y por eso son los inicios, o sea, los signos que ya hay, las advertencias que ya hay de que o sea, la tribulación está cerca, ¿sí? Vientos de guerra, o sea, yo no puedo abrir el celular, yo comparto las oraciones en el celular y cada vez que abro lo único que oigo es que la guerra, que se van a agarrar con los misiles nucleares y todo esto, o sea, Estados Unidos y Rusia y todos los demás ahí, China y Estados Unidos. Bueno, así que de acuerdo con cómo vemos que la creación fue hecha para estar en armonía, para que trabaje en la protección de los otros, pero el ser humano lo que ha hecho a causa del pecado justamente es lo opuesto. Y lo vemos a ver más adelante, es decir, estamos como una humanidad ya en cáncer. Ya podríamos decir que hay metástasis, que ya se extendió el cáncer por toda la humanidad y lo único que le queda a Dios es detener ese cáncer. Primero de Corintios 12 dice que todos somos miembros de un solo cuerpo y que así como protegemos nuestro cuerpo y cuando uno de los miembros se duele, pues los demás también se duelen. Si te duele un dedo de un pie, por chiquito e insignificante que parezca, todo el cuerpo padece. Y esto es por un solo miembro del cuerpo. Así deberíamos de ser en el ámbito espiritual. Pero lo que sucede en la realidad es que un miembro se duele y los demás se van sobre él, a veces para acabarlo. Eso es inaudito, hombre. Volviendo al texto de la creación, aquí en el versículo 1 del capítulo 2, Jehová nos dice que termina de modo que Dios dejó listos y completos todos los elementos del planeta en los primeros 6 días de la creación. Digamos que estos primeros versículos del capítulo 2 podrían ser parte de la conclusión de todo el capítulo 1. Sin embargo, acordémonos que, o si no se los he dicho, que en un principio la escritura no tenía capítulos, no tenía versículos, ¿sí? Entonces, ¿quién se los añadió? O sea, el que le añadió aquí el capítulo 2 lo empezó antes de terminar los días de la creación. Debió haber tenido su motivo, ¿cierto? No sé cuál porque no estoy en su cabeza, ni tampoco lo he analizado, pero tengan en cuenta que la parte de los capítulos y los versículos inicialmente no estaban, ¿ya? De pronto sí nos ayuda a entender un poco por temas, ¿sí? Entonces, es una forma muy fácil de estudiar la escritura. Básicamente, para estudiar la escritura fue que hicieron esto, ¿sí? Entonces, en el versículo 2 nos reitera que lo que hace Dios una vez completa todo, una vez que deja preparada la tierra, pero todo aquel que tiene un conocimiento en raíces hebreas sabe que hasta ahora vamos a entrar al milenio del reposo con los 1000 años del reinado del Mesías. Hasta ahora vamos a llegar al año 6000. Dice entonces Génesis 2:2, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bien, vamos a verlo en el hebreo. Dice aquí, y terminó Dios en el día el séptimo su obra que hizo y descansó en el día el séptimo de toda su obra que hizo. Bien. Ahora aquí hay un detalle que podría parecer una contradicción, porque en el versículo 1 dice que los cielos y la tierra fueron acabados en el día sexto, pero en este versículo 2 dice que Dios acabó en el día séptimo. Entonces, ¿cuándo fue que acabó? ¿En el día sexto o en el día séptimo? En el hebreo se aclara esta aparente diferencia, ya que el versículo 2:1
dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y en el hebreo dice Vayehulú, que Dios acabó los cielos y la tierra en 6 días. Todo lo necesario para los cielos y la tierra se acabó en los 6 días de actividad, y en el séptimo día dice Vayahal, que es así que Dios se completó. Es decir, primero completó la obra y en el séptimo día Él se completó a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? De que se completó a sí mismo. Vamos a examinarlo. Así que el día sexto, Dios completa la creación. Es lo que nos dice Génesis 1:31 y Génesis 2:1. El día séptimo, Él estuvo completo, es decir, la esencia eterna de Dios. ¿Cuál es? Lo vimos cuando estudiamos Génesis 1:1. ¿Para qué Dios creó? ¿Cuál fue el propósito de crear? ¿Qué acaso Dios no pudo haberse quedado sin haber creado nada? Es decir, si Dios no hubiera creado absolutamente nada, si no hubiera creado el universo, la materia, el tiempo, el espacio, si se hubiera quedado, digamos, solo por el resto de la eternidad, ¿le hubiera faltado algo? ¿Se hubiera sentido solo? ¿Le hubiera afectado a su autoestima que alguien no le dijera te alabo, te exalto, te glorifico, te amo? Creen que Dios se sentía solito y por eso decidió crear a la gente para que le digan que le quieren y que le aman, para que o para que él esté más contento. Por supuesto que no. ¿Por qué creó y sigue creando entonces? Si mejor es solo que mal acompañado, porque en realidad, si nos ponemos a ver la situación con la humanidad, la verdad es que a veces decimos, ¿qué le pasa a la humanidad? ¿Qué le pasa? O sea, uno se pone la mano en la cabeza y dice, esto es inaudito, no lo puedo creer. El hombre se autodestruye, todos los días se autodestruye. La pregunta entonces es, bueno, Señor, si ya sabías que te habían de hacer eso, si ya sabías que iba a venir un momento en que los pensamientos del hombre serían de continuo el mal, si tú lo sabías eso, ¿para qué los creaste? Hoy día la historia se repite porque en los días de Noé dice la escritura que toda la humanidad estaba corrompida. ¿Y qué podemos decir de la humanidad actualmente? ¿Estaremos como en los días de Noé? Pues por supuesto que no, porque hay un remanente que somos nosotros, que es la casa de Efraín, aún la casa de Judá está Israel, y aún hay personas muy buenas que todavía no han conocido Torah, ¿sí? De los cuales se va a tener, el Padre Eterno va a tener misericordia, porque esto no puede ser que si no conoció nunca la Torah, entonces, pero su corazón está circuncidado, ¿sí? Pues no vaya a haber misericordia de ellos, ¿no? Entonces, eso es un pensamiento erróneo. Creo que estamos mucho ahora, estamos en una situación grave. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar, con Noé fue un nuevo comenzar, ¿sí? Pero otra vez se corrompió la humanidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué causar problemas? El hombre siempre trae problemas. ¿Por qué? O sea, si tú vas a iniciar un negocio o una familia y sabes qué va a hacer de lo peor, si vas a casarte, ya sabes que la esposa te va a ser infiel y que los hijos van a rebelarse contra ti, ¿para qué lo haces? ¿Por qué Dios lo hizo? Pues simplemente y sencillamente porque la esencia de Dios es dar. O sea, Dios no puede estar sin dar. Dios no puede estar sin bendecir. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. Es parte de lo que Él es. Él es eso, Él es dar, Él es amor, Él es entregar sin esperar nada a cambio. Esa es la esencia del amor. El amor no busca lo suyo. Nosotros generalmente amamos a cambio de lo que nos van a dar, pero Dios no es así. Él da sin esperar absolutamente nada a cambio.
Así que, bueno, en estos 6 días, Dios manifestó su esencia de dar, de trabajar, de servir, y una vez que Él se desahoga, por decirlo así, una vez que saca todo lo que es su esencia, que es dar, y tú al ver los cielos y la tierra y las galaxias y las estrellas, lo que estás viendo ahí es el desahogo de Dios, que es el dar, el dar. Una vez que Él dio, que manifestó su esencia en el capítulo 2, versículo 2, dice entonces, Dios estuvo completo, Yahal Elohim. Cuando dio, se completó, o sea, que no hubiera podido manifestar todo lo que es, no hubiera podido estar completo si primero no sirve o da todos los recursos necesarios. De esta manera podemos entender, como dice el versículo 1, que Dios hizo todo en el 6º día y cómo, o en 6 días, perdón, y como después dice el versículo 2, dice que en el 7º día Dios también completa la creación. Una interpretación que hizo uno que se hace, pues, se dice que Dios completó en el día 7º, fue que Él dijo, nosotros en las profecías vemos que el Eterno nos invita a hacer su voluntad en su día santo, y eso es lo que se entiende de aquí. Dios terminó la creación hasta el día 7º. Es que Dios no terminó de crear las cosas hasta que creó el Shabbat. O sea, el que creó el Shabbat también, y por eso creó la escritura, se concentra y dice que Dios terminó de hacerlo todo hasta el 7º día. Entonces se podría decir que Dios no terminó de crear todas las cosas hasta que creó el Shabbat. Y obviamente nos explica para qué creó este día. En mi percepción, esto es mi percepción, ¿no? Pues bien, esta es una manera de interpretar de que en el 7º día deja totalmente la idea del Shabbat, día de reposo, aunque si vemos literalmente la palabra con la que empieza el capítulo 2, versículo 2, es Beyahal Elohim, que significa que Dios en ese momento queda completado. Una vez que despliega todos sus recursos, además recuerden las palabras que dijo Dios cuando vio todo lo que había hecho en el capítulo 1. Él dijo que todo era bueno en gran manera. Tot meot. Esto significa que tiene abundancia de recursos, es decir, que dio todos los recursos necesarios, y una vez que completa eso, que da todos los recursos, que despliega todo su poder y su gloria, en ese momento se siente completo y establece el principio del mandamiento del Shabbat. Shabbat, el único día con nombre. O sea, es el 7º día, pero es el único día que en la escritura tiene nombre. Génesis 2:3, y bendijo Dios al 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice, y bendijo Dios nuevamente et Aleph Taf, el Mesías, día el 7º, y santificó a él, porque en él descansó de toda su obra que creó Dios para hacer. Fíjense aquí, en esta palabrita dice Shabbat, descansó, reposó, Shabbat. En este versículo es interesante que hay como un juego de palabras, porque en realidad los días de la semana, es decir, el día 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el día 6, obviamente, no tienen nombre. Se llaman, sí, al traducirlo, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6. Solo el día 7 es el único día de la semana al que Dios le pone nombre. Es en este versículo de Génesis 2:3 donde aparece por primera vez su nombre. Dios lo llama el día 7º Yom Shevi, pero el día 7º tiene una misma raíz de una palabra
que es la misma raíz de la palabra reposo, Shabbat Shevi, que es séptimo, y Shabbat son palabras que tienen la misma raíz. O sea, significan lo mismo, reposo. ¿Qué es obra melahá y para quién es el día de reposo? Vamos ahora a analizar esta palabra que dice que reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo primero que vamos a ver es de qué fue lo que reposó. El versículo dice que reposó de toda la obra que hizo. Y aquí se introduce una palabra que ha sido muy controversial a través de la historia y que es toda la obra, que en hebreo es una sola palabra, melacto. El hebreo es muy concreto y simple. Hay veces que tú en una sola palabra hebrea puedes tener como 4 palabras en español, porque en el hebreo los pronombres, las conjunciones de los verbos, etcétera, todo se puede poner en una sola palabra. En el español no es así, necesitamos usar varias, ¿sí? Varias palabras para describir una sola acción, mientras que en el hebreo una sola palabra describe muchas cosas, ¿sí? Se le añaden letras al inicio o se le añaden letras al finalizar, pero están dentro de una misma palabra, ¿ya? Aquí Melactó, por ejemplo, está hablando de la obra de él, y dije que esta es una de las palabras más controversiales de toda la escritura, porque de aquí se derivan las 39 leyes rabínicas del Shabbat, que nada tienen que ver con la celebración del Shabbat en sí. Estos son leyes rabínicas, takanot de los rabinos, o sea, leyes que han sido impuestas cuando no tienen derecho de imponer leyes, pero ellos con la cuestión de la Torah oral y a veces le ponen más cuidado a los líderes que al Eterno mismo. No, con eso no estoy hablando nada en contra de los judíos, no es mi intención, es simplemente para que entiendan, no me vayan a malinterpretar, por favor. Resulta que cuando los rabinos empezaron a determinar qué estaba permitido y qué estaba prohibido hacer en el Shabbat, todo giró alrededor de la palabra obra, que en hebreo es melajá. Entonces empezaron a discutir qué es obra, qué es una melajá. Así que buscaron la palabra melajá en la Torah y, por ejemplo, aparece la palabra melajá para referirse a actividades que se llevaron a cabo para construir el tabernáculo en el desierto. Para construir el tabernáculo en el desierto, dice el texto que se hicieron diferentes melajot, obras. Imagínate lo que implicaba hacer un tabernáculo, que era de telas, que tenía que llevar trabajos de oro, toda una obra de artesanía, se tenían que hacer muchos trabajos como cortar, coser, pintar, teñir, etc. Pues bien, todo lo que se hizo para levantar el tabernáculo fueron trabajos que se tomaron como parámetros para decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en un Shabbat. Pero vuelvo y repito, son takanot, son leyes rabínicas que para nada nos intranquilizan o nos rigen a nosotros, pues nosotros no somos judíos. Estas leyes que establecieron los rabinos son leyes muy complejas, pero si nos fuéramos a la sencillez de lo que significa la palabra melajá, debería ser mucho más sencillo que esto. Por eso nosotros vamos a ver a qué se refiere esta palabra en su raíz esencial, ya que si tú y yo entendemos el significado esencial de la palabra melajá u obra, ya no vamos a tener ningún problema con respecto al Shabbat. Una de las típicas dudas de todos aquellos que empiezan a guardar el Shabbat es precisamente saber qué se puede y qué no se puede hacer en Shabbat. Pues bien, mi objetivo es que después de este estudio ya no vuelvas a tener duda sobre qué se puede y qué no se debe hacer en Shabbat. Que ya no tengas que estar preguntando, consultando en una enciclopedia, impresionarte por saber qué se puede y qué no se puede hacer. Incluso porque si vas al judaísmo, pues vas a saber que ni siquiera puedes prender un foco según ellos o un
o accionar un interruptor para que se encienda una luz. Simplemente con definir esta palabra melajá puedes saber qué es lícito y qué no es lícito hacer en Shabbat. Bueno, entonces vamos a analizar la palabra. Éxodo 29 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Otra vez aparece aquí la palabra melajá. Luego sigue diciendo, Éxodo 20:10, mas el séptimo día es reposo para Adonai. Aquí voy a aclarar el principal punto para el reposo, porque es aquí donde entra mucha confusión con respecto a para qué es el reposo. Hay quienes podrían decir, es mi día de reposo, pero de acuerdo a lo que aquí estamos leyendo, ¿para quién dice que es el día de reposo? ¿Es para ti? ¿Es para que descansemos nosotros? ¿O para quién es? El día de reposo es dedicado para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En el texto hebreo aparece así: Bion Hashevit Shabbat le Adonai. El reposo es para Adonai. Y dice, no hagas ninguna melajá, obra. Eso es trabajo. Someter la voluntad a algo o a alguien. Ya que si tuvieras opción de escoger entre trabajar o andar de vacaciones todo el tiempo, la verdad es que aunque muchos podrían decir que prefieren trabajar, lo dicen porque se quieren sentir muy trabajadores, pero lo cierto es que a quien no le gustaría tener toda la libertad de su tiempo. No digo que no quieras trabajar, no, sino que tengas la opción de que si quieres trabajar, lo hagas. Y si no quieres, no lo hagas. Que sea el trabajo algo opcional, que no tengas que hacerlo por obligación. Por ejemplo, si se te diera la opción de escoger en que trabajes por obligación o que trabajes por gusto, ¿qué preferirías? Son dos cosas totalmente diferentes. Y es en este sentido que la palabra melajá es el tener que someter mi voluntad a alguien, porque necesito ganar dinero, porque tengo que hacerlo. Eso es en realidad la palabra melajá. De manera interesante, las palabras melech, que es rey, malach, que es ángel o mensajero, sheliach, que es apóstol, tienen la misma raíz de melajá, lo cual implica servir. Por eso es que el que quiera ser grande debe servir a los demás. La idea de un rey no era para que todos le sirvan, sino para que él sirviera al pueblo. Hoy en día eso está completamente desdibujado. Los reyes son los que se sientan en el trono y todos vienen a servirle. Esa no es la idea inicial de ser rey. Esa es toda la esencia o idea de todos los gobernantes o los que están en la autoridad. Así que en este día séptimo, Adonai reposó de toda actividad que demandara que él estuviera sirviendo hacia alguien, o sea, hacia la creación o el hacer algo que nos sirviera a nosotros, ¿sí? Entonces ya sabes qué es, o sea, despreocúpate de, ay, esto está permitido, esto no está permitido, no. ¿Esto es trabajo o no es trabajo? Si es trabajo, no lo hagas. Simplemente eso. Sirve al Eterno, estudia Torah, estudia la Escritura, estate en plena conexión todo el día con Él y así podrás celebrar tu Shabbat. Bien, para terminar, miremos aquí qué es lo que dice Isaías 58 del 13 al 14, que dice: si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces Jehová será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca de Jehová. Bien, fíjense aquí que también dice
que no vayamos detrás de lo que a nosotros nos parece, ¿cierto? O sea, si a mí me parece que tengo que descansar, entonces voy a pasar todo el Shabbat durmiendo. No se trata de eso, mis queridos hermanos. O que es día de ir a fútbol. No, me voy para fútbol. O es el día de hacer las vueltas personales. No, señor, este no es el día para hacer vueltas personales. Es el día de estar con el bendito sea, ¿sí? De honrar, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, incluso no hablando de tus propios asuntos. ¿Qué son tus propios asuntos? Que voy a hablar, no, fue que mi hijo ya consiguió trabajo y entonces le estoy contando al vecino, o prefiero ir a conversar con mi amiga la modista en vez de estar hablando con el bendito sea, o en vez de estar recibiendo una enseñanza de Torah en el día de Shabbat. Eso es lo que dice aquí, mis queridos hermanos. Entonces ya sabes qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes que hacer en Shabbat. Hasta aquí el estudio del día de hoy. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.